Bueno, buenas noches. Me presento, mi nombre es Joeyman Moncada. Soy un estudiante de la literatura en lengua castellana y estoy en mis prácticas número 3, ya finalizando mi carrera. Este video lo hago para dar un informe completo en modo general de todo lo que hicimos durante la práctica número 3 de aula. Bien, el contexto institucional. Yo en mi noveno semestre nos llevaron a realizar las prácticas en el Colegio María Dolorosa, ubicado en la ciudad de Pereira, en el centro. Es un colegio muy interesante porque, digamos, tiene todavía estas dinámicas o conserva estas dinámicas mejor, conservadoras, válgame la redundancia, donde los padres de familia están preocupados, están apoyando a sus estudiantes, a sus hijos, a nuestros estudiantes, y eso se nota en el compromiso de los estudiantes al momento de llevar los materiales necesarios, de presentar las tareas, en su presentación personal, en el cumplimiento de los horarios. Es algo muy importante que en otros contextos se está dejando de ver y valoro y resalto de esta institución. Aparte de esto, la institución que está ubicada en el centro, como ya lo dije, cuenta con digamos, infraestructura bastante amplia para la población académica que recibe. Específicamente en el grado 10B, donde se realizaron las prácticas, contamos con un espacio amplio, con buena iluminación y ventilación que es propicio al momento de dar nuestras clases. En este grupo de 10B contamos con una población, digamos, bien equilibrada entre mujeres y hombres, y son estudiantes que están en la edad de 10 años, perdón, de 15 años. Durante nuestro periodo académico hicimos unas jornadas o unas sesiones mejor de trabajo los días lunes y jueves entre las horas de la mañana y la media tarde de los jueves. Eh, en nuestro informe realmente nos basamos en los objetivos que logramos cumplir en los estudiantes. Nuestro objetivo en los estudiantes era promover esas competencias comunicativas, tanto orales como escritas, en el área de español. Para eso desarrollamos más o menos 5 temas durante las sesiones que trabajamos. El primero era el test de aprendizaje, donde los estudiantes eran conscientes de su propio aprendizaje, de cómo aprenden mejor. Para eso realizamos un test. Y el resultado que obtuvimos era que la mayor cantidad de estudiantes tiraba más para un aprendizaje kinético, lo cual nos sirvió como bases para la planeación de las siguientes clases. Aparte de eso, en todas las actividades lo intentamos y logramos hacer una retroalimentación de cada ejercicio que realizamos. Aparte de eso, trabajamos los niveles de lectura, donde enfocamos nuestra pedagogía en que los estudiantes ya reconocían un nivel básico inferencial del texto, pero había que llevarlos a escalar hasta un nivel crítico con los textos abordados. Por eso les propusimos un tema muy actual, el uso de la inteligencia artificial y, digamos, cómo las personas están utilizando esta inteligencia artificial para un medio de apoyo emocional. Entonces los estudiantes, con base a estas teorías que les dimos sobre los 3 niveles de entender un texto, pueden hacer un análisis crítico de este texto que les propusimos. Pero no nos quedamos solo en eso, también quisimos hacer un aporte a la sociedad, en las cosas, en el diario vivir. Por eso nuestro discurso siempre estaba enfocado no solamente en el ámbito académico, sino en la vida real, cómo nuestros aprendizajes iban a trascender en la vida real, y eso se ve visiblemente en el punto 3 cuando hablamos de la publicidad, que la publicidad, si bien responde tanto a lo comercial como a lo institucional, algo que tiene que ver simplemente con el mero comercio, o también en el mejorar ese aspecto de una empresa o una institución, logramos entender también, entre otras cosas, que la publicidad no es, digamos, neutral, que tiene una intención. Entonces los estudiantes tenían que reconocer en ese aprendizaje de la publicidad cuál es la intención, por ejemplo, de una publicidad. Este trabajo fue muy interesante porque en el momento de que planeamos hacer cerca de 3 sesiones para trabajar este tema, no esperábamos un resultado tan grande como lo encontramos. Los estudiantes resultaron ser más creativos de lo que yo previsualicé y nos trajeron
como tarea final de este ejercicio, que era que ellos crearan su propia publicidad con las características y las bases que le estamos dando. Estos estudiantes lograron crear unas tareas impresionantes, hablar de temas que están muy importantes, como son el respeto por el cuerpo del otro o el uso de la inteligencia artificial para resolver tareas cotidianas que antes hacíamos nosotros mismos. Eso fue bastante importante. Para nuestras prácticas fue fundamental los pilares de la educación de Dolers, que lo vimos en estas estrategias iniciales del curso, donde el trabajo colaborativo, el aprendizaje autónomo, digamos, la resolución de conflictos, eh, repasar y reforzar los aprendizajes obtenidos en clases con talleres prácticos, el uso de videos y de audio para condensar nuestra información, el análisis incluso de canciones y por último las actividades que hacíamos de discusión entre los estudiantes para promover un mejor aprendizaje fue vital al momento de nuestras prácticas. Otra de las dos tareas que logramos hacer eran las categorías gramaticales y las figuras retóricas. En las figuras gramaticales también encontramos un ejercicio muy interesante que era ponerle una canción y no esperábamos que todos participaran, pero sí participaron todos, lo cual otra vez sobrepasó los límites de lo que yo pensé que iba a lograr y aún así logramos mucho mejor. Hicimos un quiz para verificar este conocimiento a través de las canciones y realmente hay un avance y un conocimiento en las pedagogías que se están intentando. Para seguir avanzando en esta explicación, también es importante reconocer que como maestro en formación cometimos, digamos, algunos desaciertos en nuestras prácticas y esos son tres de los aspectos, digamos, negativos que logramos identificar. El primero es la capacidad de captar la atención. Si bien es cierto que es un grupo de 33 estudiantes, todos están en una edad donde, a pesar de sus emociones desbordadas, todos son muy concentrados. Aún así hay unos 3 o 4 estudiantes que hay que prestarle mayor atención, había que pensarse un poco mejor la distribución en el salón para captar constantemente esa atención de esos 4 o 5 estudiantes que se hacen en grupito y que por ahí son difíciles. También la limitación de los recursos. En una realidad de este país, el salón cuenta con los mismos recursos que cuenta la mayoría de colegios en el país. Tiene un tablero, salones y estudiantes. Es lo que necesitamos para nuestras prácticas. Pero si quisiéramos reconocer esos aspectos negativos, la educación debería también brindarnos otros elementos tecnológicos importantes como un televisor, como un video bin, que si bien lo podemos prestar por sesiones, digamos, no hacen parte del inventario del salón, lo cual de pronto por ahí limita un poco lo que sería una mejor educación, más no el aprendizaje, porque en el aprendizaje pues logramos encontrar estrategias efectivas para transmitirlo. Por último, las condiciones físicas sería realmente el único aspecto negativo que veo, y es que en el hecho de que los días jueves había que trasladarse de salón, lo cual implica un gasto de tiempo, un pequeño desorden y, digamos, volver a captar y organizar el grupo en el nuevo salón, por ahí tendía un poco a desordenarse el salón. Aparte de eso, pues también debemos reconocer que hubieron pues aspectos muy positivos, los estudiantes son muy colaboradores, hay estudiantes destacados en el salón, eso me parece súper importante. También el hecho de que el salón es demasiado amplio, caben los 33 estudiantes sin ningún hacinamiento, la ventilación es oportuna, la iluminación es excelente durante todas las horas de clase, tiene muchos aspectos positivos el colegio y la infraestructura y sobre todo los estudiantes. En estos, destacando estos aspectos negativos por ahí que fallé como profesor docente, en las últimas, antepenúltima sesión intenté de pronto renovar estos aspectos seguros que siempre utilizo de impartir una clase medio magistral y un taller. Quise innovar con unos ejemplos, con unos poemas, de no solamente dictar la teoría y por ahí me sentí un poco confundido, un poco disperso, sentía que no me estaban captando la atención. También, digamos, como en esas ventajas que tuvimos durante la práctica, es hacer las prácticas en grupo, en pareja. Entonces siempre tenía el apoyo de mi pareja, pero ese día al no contar con ella, que no asistió por un motivo personal, digamos que cuando me sentí solo, pues hubo necesidad de que el profesor
titular de entrada ahí a mediar un poco esto. Creo que esa fue la planeación fallida. Pero el resultado en general es positivo. Creo que los estudiantes aprendieron los 4 o 5 temas que trabajamos, que la pedagogía fue efectiva, que como profesor avanzamos y la prueba está en, digamos, ese reconocimiento que se le hace al final con las notas hacia los estudiantes y también esas apreciaciones, esa autoevaluación y esa evaluación que nos hacen a nosotros como docentes por parte de los estudiantes, donde reconocemos que los estudiantes aprendieron. En general, como persona, creo que aprendí demasiadas cosas. Como profesor, me siento mejor preparado, mayormente motivado para ese siguiente paso de ya graduarme y encontrar un empleo. Realmente, estas prácticas me sirvieron para encontrar ese último toque de motivación y de confirmación de mi vocación docente, lo cual fue las mejores experiencias que he tenido como profesor hasta ahora, y estoy muy agradecido con la práctica y con la vida por esta oportunidad en este grandioso colegio y estos estudiantes maravillosos. Bueno, muchas gracias a todos, feliz noche.